El título del mensaje en esta mañana es Ahí viene el esposo. Hemos estado hablando acerca de la novia, entonces vamos a continuar con el tema. Ahí viene el novio y a manera de introducción yo quiero usar una canción en esta mañana. Vamos a poner la canción, vamos a poner la letra y yo quiero que medite en la letra que vamos a escuchar. Más de alguno lo ha escuchado ya, pero yo quiero que usted en esta mañana pueda meditar en la letra de esta canción. Gloria al Señor. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo serán minutos y tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hacen 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se queda en tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novenas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria y en mi devoción que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdas los momentos junto a ti. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Una letra excelente para hablar acerca de la novia del Señor, que es la iglesia. En esta mañana espero que haya visto la letra, está bien en la pantalla, y que podamos meditar sobre la novia del Señor, que estamos preparándonos ¿para qué? Para partir con el Señor. Así que, hermano, en esta mañana yo quiero ir al texto de Mateo capítulo 25, verso 1 al verso 13. Verso 1 al verso 13.
Dice la palabra del Señor. Perdón, antes de leer la lectura, algunos le dieron un papelito, ¿verdad? Para lo siguiente. No en esta lectura donde aparece una palabra que ya el hermano sabe que me va a colaborar con una actividad, no en la lectura, sino a través de la predicación, cuando interviene el hermano Henry, a través de la predicación, cuando interviene, los que tienen un papelito y tienen la palabra sí, se van a poner de pie. ¿Estamos? Cuando el hermano Henry interviene en medio de la predica, no de la lectura. Entonces los que tienen la palabra sí, se ponen de pie, solamente de pie. Y ese papelito cuando salen del culto se lo vuelven a las hermanas, porfa, para ocuparlo en el siguiente. ¿Sí me entendieron? Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esa es la lectura que nos ocupa en esta mañana. También hay algunas definiciones que rescatamos de la lectura para que más o menos nos vayamos familiarizando en la prédica, en la enseñanza en esta mañana. La palabra insensato, que demuestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Esa es la definición y tiene algunos sinónimos: inconsciente, irresponsable, tonto, necio, disparatado, absurdo y sin sentido. La palabra prudente significa aquello o aquel que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecúa o modifica la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Hay sinónimos como avisado, precavido, advertido, cauteloso, astuto, sensato, tener moderación, cordura, sabiduría, discreción, cautela, tacto, juicio y algunas más. En la información bíblica yo encuentro que esta palabra define, es una cualidad que consiste en actuar o hablar con cuidado, de forma justa y adecuada, con cautela, moderación, previsión y reflexión, con sensatez y con precaución para evitar posibles daños, dificultades, males e inconvenientes, respetar la vida. Una vasija es un elemento hundido que suele utilizarse para servir alimentos, ya sean sólidos o líquidos. En la información bíblica encuentro que es una botella, un frasco, un jarro, un recipiente para aceite, un jarro pequeño para aceite también se podía considerar. La lámpara es un utensilio que proporciona luz artificialmente. Sirve de soporte para una o varias luces. Conocemos fluorescentes, bombillos, veladores, candiles y también linternas en el celular también. Clamor, me llamó mucho la atención. Conjunto de voces y gritos expresados con vehemencia, o sea, con energía, con furia, con arrebato, por una multitud, en especial para quejarse de algo, pedir algo, aclamar a alguien. Un sinónimo podía ser el lamento, el grito, el gemido
Y cabecear, que a veces no sucede, es dar cabezazos cuando se tiene sueño, ¿ah? Ojalá no estemos cerca de un tubo, una pared. Un sinónimo es adormecerse, dormirse, pestañear. Esta semana me tocó estar en una capacitación y estaba en la primera silla, en el primer escritorio, el profesor estaba al lado mío y yo decía, ¿en qué momento yo me voy a dormir? Y tenía eso, entonces a veces bajaba la cabeza porque probablemente pestañeé en algún momento. Entonces, esas son las definiciones que nos van a acompañar en la prédica. Ahora, como primer punto, dice, ¿está la iglesia expectante ante la venida de su rey? Les pregunto en esta mañana. ¿Estamos expectantes ante la venida de nuestro rey? Como 3, pastor. Se va a ir con 3 el pastor. ¿Cuántos estamos expectantes ante la venida del Señor? ¿Cuántos estamos listos? Nos contestamos solitos para la venida del Señor. Según la lectura, aparentemente no. Aparentemente la iglesia no está lista. Basándome en la lectura, porque ahí en el primer versículo el Señor dice, es semejante al reino de Dios. Esta parábola que decía el Señor que les voy a contar es semejante a 10 vírgenes. Y entonces él inicia el relato. Entonces el Señor está dando a entender a la iglesia, a los que íbamos a creer después de aquellos, que la iglesia no iba a estar lista en el momento que Él estuviera pronto a venir. El verso 1 dice eso, y escuche lo que dice, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y ya sabemos que 5 eran prudentes, 5 insensatas, y tenemos las definiciones. Pero ¿qué dice? Las sensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Habían 10, aquí habemos alrededor de 100 personas o más. Ahí dice que la mitad era sensata y a la otra mitad era prudente. No sabemos cuántos de nosotros en esta mañana somos del grupo de los prudentes o del grupo de las insensatas. Cada uno se define y sabe en cuál de los dos grupos está. Pero algo que me llama la atención es que las prudentes estaban ahí también, estaban reunidas probablemente en un cuarto, en un salón, en un parque, en algún lugar, pero estaban con el mismo objetivo, esperando al esposo. Si usted tuviera 2 hijas y tuviera que ir a una actividad y tuviera que comprar un vestido o buscar en el armario qué vestido encuentra para esta actividad tan importante, usted quisiera ir de la mejor manera, ¿sí o no? Usted quisiera que sus niñas se vieran excelentes. Y hay una de 8 años o 9 y hay una muy pequeñita. Entonces usted dice, yo quiero que mis hijas se vean preciosas. ¿Cuántos quieren? ¿Verdad? Siempre uno, ay, que se vean las colitas, uy, el pelito bien peinadito, uy, les voy a poner plastigel para que no se le levante el pelo como el de Glenda, pero quiero que se vean lindísimas. Y usted se esmera. Y la de 8 años dice, mami, ¿qué me voy a poner? Y usted le saca el vestidito. Qué hermoso. ¿Cuánto lo ven hermoso? Qué precioso, ¿verdad? Pero yo quisiera un voluntario. La hermana que tiene 2 niñas. Hermana, dígame si le pondría ese vestido a su hija. Sí, sí se lo pondría. ¿Está bonito? Sí, muy bien. Vamos a ver. Kimberly, ¿usted también le pondría ese vestido a su hija? ¿Por qué no? Ah, pero desde allá se ve muy lindo. Quiere decir que falta algo en ese vestido. ¿Qué más podemos ver en ese vestido? ¿Por qué usted no se lo pondría a su hija? Está muy corto. Muy bien. Así es la vida del creyente. Aparentemente está muy bonito, pero si lo vamos detallando, vamos viendo que tiene algún defecto. Una de las niñas, venga, joven, véalo más de cerca. A ver qué más usted le puede encontrar en ese vestido. Recuerde que ellas están reunidas y están esperando al esposo. ¿Qué más le ve a ese vestido? Está manchado. Solo atrás.
adelante. Pero ¿ustedes lo ven desde ahí? No. Ese es el vestido que la niña va a llevar a esa fiesta, que la madre quiere que se vea bien presentada. Pero de lejos se ve bien, pero ya de cerca encontramos otro defecto, que está manchado. Se cansaron de esperar las mujeres. ¿Por qué dice eso, Glenda? Porque aquí dice que las insensatas en el verso 3 tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Quiere decir que les hacía falta algo más. Ese vestido está muy bonito, pero le hace falta algunas cosas. La niña no puede ir así a la fiesta. Bien que alguna madre la llevará con ese vestido transparente, manchado, muy corto, pero una madre que tiene principios y valores no llevaría a la niña con ese vestido. ¿Qué dice el verso 4? Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, ¿qué más? Juntamente con sus lámparas. Las primeras, me imagino, las insensatas. No, aquellas llevan, ¿para qué cargar tanto? Usted lleva pasta para el retiro. Ay, entonces no he hecho el mío. Mana, usted lleva crema. Ah, entonces no he hecho el mío. Mana, usted lleva sandalias para bañarse ahí en el baño. Sí, entonces no he hecho el mío. Muchas veces dependemos de otros para nuestras necesidades. Y ellas dijeron, ¿para qué llevar esa vasija? Además pesa mucho. Yo voy a llevar solamente la lámpara. Y ahí de camino le pido a alguna de ellas. O le pido un poquito a otra, un poquito y ya yo sumo y lleno el mío, ¿verdad? Hay mucha gente que podemos pensar de esa manera. Y dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon ¿quiénes? Las insensatas. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Esta parábola, dice el Señor, es semejante al reino de Dios. Dice que cabecearon todas, las prudentes y las insensatas. Tardándose el esposo. ¿Qué nos muestra esa línea? Ese versículo. ¿Qué nos muestra ese primer renglón? Que ellas se cansaron de esperar al Señor. Se cansaron de esperar al esposo. ¿Cuánto nos hemos cansado a veces de esperar al Señor? No levantemos la mano. Señor, pero ¿cuándo va a venir? Señor, que esto se termine ya. Se cansaron de esperar. Las venció el sueño. Una iba cabeceando y seguro las prudentes decían, esas, cierto, es que no ayunaron esta semana. Es que seguro ni oraron y véanlas donde se duermen. Qué poca espiritualidad tienen. Y al rato se durmieron ellas también, las prudentes. Todos se durmieron. ¿Cómo está la iglesia del Señor a nivel mundial hoy? Probablemente esté como dice la parábola, cansándose porque el Señor no viene, cansándose porque el Señor no viene, y un pestañando, con sueño, cabeceando, hasta dormirse. La iglesia del Señor está como pestañando, está como cabeceando, está como con sueño, como queriéndose dormir. Es que el Señor todavía no viene, todavía no va a venir el Señor. Ellas se descuidaron. ¿Cómo se descuidaron, Glenda? Sí, porque en el momento que se durmieron, en el verso 6 dice, y a la medianoche, o sea, si se durmieron a las 9, 3 horas después dice, y a la medianoche se oyó un clamor que decía, aquí viene el esposo, salid a recibirle. A la medianoche se oyó un clamor y dice que llegó el esposo. ¿Qué pasó cuando llegó el esposo? ¿A dónde estaban ellas? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Durmiendo. ¿Y qué pasó? Se oyó un
clamó. Eso fue una sorpresa inesperada. Fue una sorpresa inesperada para aquellas mujeres que esperaban al esposo. ¿Qué sucedió con ellas? Se sobresaltaron. Es como cuando usted tiene que ir al trabajo y se levanta. Y tarde, 10, 15 minutos, y usted corre para allá, y usted corre para acá. O sea, uno está como, ya llegué tarde. Pero llega un momento en que uno se serena y dice, ni aunque corra voy a llegar. Yo me acuerdo de ese jefe que tuve hace unos años, yo lo llamaba y yo me dormí. Cuando llego a la oficina le digo, don Edwin lo estaba llamando, me dormí. Ya, yo también, me dice. Entonces le digo, me dice, pero un metro no hace derrumbe, porque generalmente estábamos antes de la hora en la oficina. Dice, no, yo también me dormí. Entonces yo le dije, así no podemos seguir porque teníamos que abrir, ¿verdad?, la oficina. Pero qué bendición saber de que hay alguien que nos comprende. Pero en ese día, el que se durmió, se quedó. Recuerde, todas cabecearon y se durmieron. Glenda, yo no me voy a dormir. Yo no me voy a dormir, pero en la madrugada cuando veo a la 1, a las 2, las 3, mano, esa es otra historia. Uno va expectante a la vigilia, pero luego uno se duerme, le agarra sueño. Cuando ya pase, y más si dieron comida como allá en Talamanca, que dan cerdo, que dan tamales, que dan arroz, mano, uno se duerme después de esa comida. Fue una sorpresa inesperada. Habían detalles pendientes que no habían atendido y que el Señor en ese momento vino y no fue posible irse con él. Glenda, ¿quiénes no se fueron? Vamos a ver la lectura. Entonces, todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Ve que había cosas pendientes? Todas. ¿Quiénes? Las insensatas. Para ver. Sí, todas. Todas se levantaron a arreglar sus lámparas. ¿Por qué? Porque se habían dormido. Se durmieron, no oigo a nadie. Porque se habían dormido. Qué tremendo, hermano. Esto yo estudiaba, yo leía, y cada vez que lo leía encontraba algo. Cada vez que lo leía encontraba algo. Estaba ya en el trabajo y yo pensando en el mensaje, en la hora del desayuno, ay, aquí hay algo más, aquí hay algo más. ¿Por qué? Porque la palabra me está diciendo que todas. Yo este capítulo lo he leído un montón de veces, pero en estos días yo vi que todas cabecearon y se durmieron. Quiere decir que algo había sucedido. ¿Qué sucedió? El versículo anterior, se cansaron de esperar al esposo. Dice, entonces todas ellas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Vea qué importante lo que dice aquí. ¿Será acaso que el Señor viene por su iglesia y no nos hemos dado cuenta? Quiero decirle en el siguiente punto que Él viene por una iglesia lavada, sin contaminación, redimida, sin mancha y sin arruga. ¿Y qué descubrió la hermana en ese vestido? Que está manchado. De lejos no se ve, pero como el Señor escudriña los corazones y las intenciones, dice, está manchado. Hay cosas pendientes que arreglar. Hay cosas ahí todavía que necesita arreglar. Pero si va a cabecear y se va a dormir, no va a poder arreglarlo y el Señor va a regresar pronto. La iglesia debe aguardar al Señor sin perder en el enfoque. ¿Cuál es el enfoque nuestro? Estar en la eternidad con el Señor. Aguardando la esperanza, como dice Tito 2:13, bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:27 dice,
que el Señor quiere presentarle una iglesia santa, limpia, purificada, que no tenga mancha, ni arruga, ni contaminación. Eso es lo que nos dice Efesios 2, verso 7. La hermana Lady me ayuda con el otro, por favor. El Señor viene por su iglesia, pero ocupa una iglesia blanca, blanca, sin contaminación, sin arrugas. Qué diferencia, ¿verdad? Blanquita. Qué hermoso. ¿Cómo lo ven desde ahí, los de atrás? ¿Se ve bien? Blanquito. El Señor viene por la iglesia lavada, redimida. ¿Saben cuántos años tiene ese vestido? 24 años. De la hermana Jenny Brenes. Me lo prestó para ilustrar la predica. Lo ha guardado todos estos años. Ha estado pendiente de cambiarlo bolsita. Ha estado pendiente de revisar dónde está guardado. Ha estado pendiente de ver si tiene, ha estado pendiente de lavarlo y lo ha conservado 24 años. No se canse, no nos cansemos de revisar, de revisar, de revisar, porque Él viene pronto y viene por una novia sin mancha, sin arruga y sin contaminación, para presentársela a sí misma, para decir: esta es la iglesia que compré a precio de sangre. Esta iglesia es mía, esta novia es mía, por tanto se la voy a presentar a mi Padre. Pero eso es lo que está buscando el Señor. Efesios 5:27 es lo que dice: a fin de presentársela a Él mismo, Jesús, a Él mismo, su iglesia comprada, redimida. Él no pudiera presentarle al Padre el primer vestido que vimos, que está manchada, que está transparente. Hay detalles que faltan ahí. 1 Corintios 6:11 dice: y esto éramos algunos, y podemos poner nuestra lista, mas ya hemos sido lavados y hemos sido santificados, ya hemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que pasar, como pasa doña Jenny, buscando qué es lo que no debe estar en esa bolsa, qué es lo que tengo que estar pendiente para que no se me dañe. Otros 24 años probablemente pasará y ese vestido, si sigue con esos cuidados, va a estar bien. ¿Cómo estamos cuidando el vestido, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente para el Señor? Porque Él la va a presentar a sí mismo. El Señor podrá escanear mi vida, su vida, y decir: me lo llevo, me la llevo, este también, este también. Qué triste tal vez saber que todavía estoy dormido y que no he despertado y que el Señor pronto viene. Él viene por su novia, tenemos que estar listos. 1 Juan 2:17 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria, la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Esas cosas contaminan, afectan, manchan nuestra vida y será un obstáculo para viajar a la eternidad con el Señor, para que nos lleve con Él a la eternidad. No podemos apegarnos, sí podemos, no debemos apegarnos a las cosas de esta vida. Tenemos que ser diligentes ¿en qué? En buscar cómo el Señor nos limpie día a día. Ahora dice el verso 8: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Eso lo pudieron haber hecho desde el primer momento, pero estaban dependiendo de la fe de otros, estaban viviendo las misericordias de otras personas. Ocupémonos en nuestra vasija y en nuestra lámpara, en nuestra vida. Dice: ser llenos con el aceite del Espíritu Santo. Dice que tenemos que ser llenos con el poder del Espíritu Santo. Es ese aceite que necesitamos para
purificar nuestras vidas, para que Él nos ayude. Él es nuestra guía, nuestro maestro, es el que nos enseña cómo agradar al Padre. El Espíritu Santo de Dios tiene que estar en nuestros corazones. Tenemos que estar llenos de ese aceite del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que en nuestro corazón, nuestra vida, podamos decir voy bien, voy bien, voy bien. Pero si no tenemos al Espíritu Santo de Dios, no sabemos por dónde vamos. Vamos a cabecear y nos vamos a dormir. Isaías 55:6 dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Ellas salieron tarde a buscar ese aceite. Ya el esposo habían anunciado que había venido. Dice: la iglesia tiene su lámpara y su vasija arreglada con suficiente aceite. Yo me pregunto, y usted se pregunta esta mañana, ¿tenemos nuestra vasija llena con suficiente aceite? Glenda, yo ayer revisé el mío, pero yo creo que tiene una fuga. Mano, hay que comprar otra vasija. Y si la remienda, el Señor dice que no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Tampoco se puede echar un aceite nuevo en un odre viejo. Mano, más si es un aceite de oliva extra, que vale 8,000 o 10,000. Y que usted vea que al fin de semana dice, pero ¿quién cocinó aquí toda la semana con aceite de oliva? No, es que tenía un orificio. O lo dejaron volcado y la tapa estaba media abierta. Mano, 10,000 colones, 8,000. La botella verde, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que revisar cuál es esa fuga de aceite que hay en nuestra vida. O dónde es que no está irrigado con el aceite fresco del Espíritu de Dios nuestra vida, y decirle al Señor que nos ayude. Amós 5:4 dice el Señor: buscadme y viviréis. Amós 5:4 dice: buscadme y viviréis. Ellas salieron a comprar el aceite, pero ya el esposo había venido. ¿Qué hubiera hecho usted si está listo y llega el Señor y usted está dormido? ¿Qué hubiera hecho usted si hubiese sido una de las insensatas? Salió corriendo a comprar el aceite y cuando vino, ya todo el mundo se había ido y solo quedó usted. ¿Qué dice? Dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Dónde está el hermano Henry? Muy bien. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. ¿Y qué decían los versos anteriores? Se oyó un clamor desde afuera. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Wow. Esos son los que se fueron con el Señor. Como 20 nada más. Pueden tomar asiento. Todo el resto andaba comprando aceite. Qué feo se siente, ¿verdad? Wow. Pongámonos en la posición de las que andaban comprando el aceite. Velaron, esperaron, cabecearon, se cansaron, pero cuando anunciaron, iban a anunciar que él venía, ellas se fueron a comprar aceite. Cuando regresaron, ya el esposo se había ido. Glenda, ¿cómo? Leamos. Efesios 5, del 13 al 14, vamos a leer, pero oiga lo que dice ahí donde estábamos leyendo, en el verso 10. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas, ¿qué hicieron? Entraron con él a las bodas. ¿Y qué? Y se cerró la puerta.
Efesios 5, del 13 al 14, verso 18. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. No os embriaguéis con vino, sino que seamos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, necesitamos estar llenos del Señor, porque nos va a ayudar a, si estamos cabeceando, despertarnos. ¿No le ha pasado que está en una reunión, una actividad, y el que está a la par se está durmiendo y muy de confianza? ¿Usted qué hace? Ah, sí. Ah, sí, amén, aleluya, sí, amén. Y tal vez dijeron que quienes se iban al infierno y él estaba dormido. Amén. Hermano, hay que estar apercibido. El Señor le decía a la gente, ustedes que dicen, va a llover, no, está soplando viento del norte, entonces el agua se va para el mar. Y no podemos distinguir estos tiempos. Cuando la Biblia nos dice en Mateo 24, cuáles son las señales que van a acontecer antes de que Él venga por su iglesia. Y el Señor les decía, ustedes se hacen porque sí saben. El Señor les dijo eso. Porque ustedes ven a rosadito allá, mañana hay sol. ¿Está nublado en el lado del mar? Sí, fijo que va a llover. ¿Está nublado del norte? No va a llover porque está soplando viento y se va a llevar la lluvia. Y no saben distinguir que yo vengo pronto. Estamos viviendo esos tiempos. Esa es la iglesia del Señor. El reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes, dice la palabra. Dice, ya no hay tiempo, versículos 8 y 9, no hay tiempo de ir a comprar aceite. No hay tiempo de cabecear, de dormirse. Tenemos que despertar. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Y muy interesante lo que dice, no solamente las insensatas se durmieron todas. Eso nos debe llamar la atención. Eso nos debe decir, es tiempo de que yo tenga no solamente que ponerme viva, sino despertar si estoy cabeceando. Después vinieron ellas y dijeron, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, yo a usted no las conozco. No veo el Espíritu Santo llenándola, o sea, no las veo ni brillantes. Es que a veces uno, cuando tiene el cutis grasoso, suelta mucho aceite. Señor dijo, no las veo ni brillantes. ¿Cómo nos ve el Señor? ¿Cómo nos está viendo el Señor? ¿Cómo es su vida privada? ¿Campo de batalla en su casa? Como el meme que pasaron estos días, que llegaron los niños donde el pastor y le dijeron, pastor, ¿podemos vivir en la iglesia? ¿Por qué? Es que mis papás aquí son ángeles, pero en la casa son demonios. ¿Cómo estamos viviendo hoy? El Señor viene por una iglesia blanca, pura, lavada, redimida y llena del poder del Espíritu Santo. No nos puede distinguir si no llevamos el sello, el Espíritu Santo, que son las arras, esa señal de redención para llevarnos con el Padre. Glenda, ¿qué debo de hacer? Ya hemos conocido al Señor, ya hemos aceptado a Cristo, algunos se han reconciliado. Es tiempo de buscar esa llenura del Espíritu Santo. Eso es lo que probablemente nos hace falta para despertar, para no cabecear, para no pestañear. Esas mujeres no distinguieron cuándo era el tiempo del Señor. Dice, velad, porque no sabemos ni el día ni la hora. Así que tenemos que estar velando, atentos a esa voz, a ese llamado del Señor. Hay un ejemplo bíblico, los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar en 1 Crónicas 12:32 dice que ellos eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer. ¿Por qué? Porque ellos eran de campo. Sabían todas las mañas de la gente, las costumbres. Sabían también cómo el Padre les había enseñado las escrituras, pero también conocía cómo los ejércitos se movían.
porque siempre estaban en el campo. Les gustaba, a los hijos de Isaacar les gustaba el campo. Siempre estaban ahí descansando. Conocían los tiempos también porque dice que se recostaban en las praderas. Eso es lo que dice la palabra en Génesis 30, capítulo 17 al 18 y Génesis 49 del 14 al 15. Y que le fascinaba también el descanso, igual que a mí. ¿Cuánto les gusta descansar? Entonces no todo es trabajo. Aunque ellos lo que hicieron fue servir a sus hermanos también. Dice que ellos bajaban el hombro y llevaban las cargas de los demás. Pero en eso aprendieron muchas cosas. Entonces dice que eran entendidos en los tiempos. Yo sé a qué hora pasa el tren. Yo sé a qué hora pasa el bus. Yo sé a qué hora el Señor saca la basura ahí. Porque siempre estaban en el campo. Conocían todas las cosas. El teje y maneje en Israel. Y entendían cuando salía el sol, por qué se ocultaba, cuando soplaba el viento hacia. Conocían los tiempos. Y nosotros, para conocer los tiempos del Señor, tenemos que estar leyendo esta palabra. Para distinguir los tiempos del Señor. ¿Cuándo es que viene el Señor? ¿Vieron la noticia esta semana? Trump trabajando arduamente, ¿verdad? Con la gente del Medio Oriente. ¿Para qué están trabajando? Para paz y seguridad entre palestinos e israelitas. ¿Y eso qué tiene que ver con la predica? Son tiempos. La Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Todo el mundo feliz, ¿quién no se alegra? Uy, al fin terminará esas guerras. Pero es un acontecimiento bíblico antes de la venida del Señor. Linda, ¿dónde dice eso? ¿En la Biblia? Entonces, ¿ya no puedo construir mi casa? Claro, construyan. Porque no sabemos el día ni la hora. Pero no se duerma, esté apercibido, porque el Señor viene. Yo que estaba haciendo números para cambiar de esposa. Yo estaba planeando ya que me dé un problema más para darle el divorcio. Y se quiere ir con el Señor. ¿Qué decía el muchacho ayer, el hermano Alan? Dame la victoria. Tuya es la gloria, dame la victoria. Está haciendo números con victoria. Y que Dios se llevara gloria. No es como usted, hermana Gloria, es otra. Mano, ¿qué estamos pensando? ¿Qué tiempos son estos? Él quiere presentarse a sí mismo una iglesia blanca, pura, sin mancha, para presentársela al Padre. Y la novia, Navidad. Con el vestido con defectos y no se lo ha arreglado. Y está diciendo, mañana lo arreglo porque ahorita tengo sueño. ¿Qué detalles hay pendientes todavía para arreglar? ¿Qué detalles hay todavía para arreglar? Así que, hermano, pensemos en qué es ser prudente, qué es ser insensato, qué es tener una vasija llena de aceite y una lámpara preparada. Y no solamente eso, ¿estamos expectantes ante la venida del Señor? ¿Estamos realmente esperando al Señor? ¿Vendrá el Señor por esa iglesia que Él ha pagado, ha redimido? Esa iglesia que Él espera sin mancha y sin arruga. ¿Tendremos nosotros nuestras lámparas listas? Tenemos, hermanos, algo importante en qué pensar. En que la Biblia dice que el Señor viene por su iglesia. Y yo no sé cuántos estamos pensando en llenar todavía la vasija, o estamos pensando que con ese que está medio lleno podemos soportar hasta la venida del Señor. En Santiago 4:5 dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente? Nos anhela porque Él quiere que nos vayamos con el Padre.
Él quiere que cuando suene la trompeta todos nos vayamos. Por eso Él anhela llenarnos, anhela corregirnos, anhela enseñarnos cómo caminar en la vida cristiana. Para cuando suene la trompeta nos podamos ir. Para cuando diga, ahí viene el esposo, podemos salir a recibirle. Podemos decir, yo me voy, allá aquel que se quedó. La salvación es individual. Si su hija no se quiere ir, prepárese usted. Si su esposa no se quiere ir, prepárese usted. Si su mamá no quiere ir, prepárese usted. Tenemos que ocuparnos individualmente de buscar al Señor.